Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck. Best cheesesteaks in town. Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most. They sure are. We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money. Not this onion I'm chopping? It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. El reino de las sombras y la luz. En un tiempo olvidado por los mortales, existía un vasto reino conocido como Astralore, donde la magia fluía como un río interminable. Esta tierra, que dividía sus días entre la luz del sol y las sombras de la noche, estaba gobernada por dos grandes fuerzas opuestas, la reina de la luz, Aeliana, y el rey de las sombras, Noctis. Ambos monarcas compartían el poder sobre sus respectivos dominios, pero, a pesar de su aparente paz, existía una constante tensión entre ellos. La luz y la oscuridad, aunque complementarias, eran también irreconciliables, y los ecos de una guerra ancestral amenazaban con resurgir. El origen del reino. La historia de Astralore se remontaba a la creación misma de la magia. Cuando el universo aún era joven, el gran Serapis, el dios de los elementos, concibió el mundo para que fuera el crisol de las fuerzas cósmicas. Unificó la luz y las sombras, pero, consciente de su naturaleza inestable, dividió el poder entre dos seres elegidos, Aeliana, nacida de los primeros rayos del sol, y Noctis, nacido de la última estrella que se extinguió en el firmamento. Ambos fueron elevados a la realeza para velar por la paz y el equilibrio, y durante siglos, lograron mantener la armonía en Astralore. Sin embargo, la tentación de unificar los dos reinos en uno solo, bajo un único soberano, siempre estuvo presente en los corazones de ambos. La profecía. Un día, en lo profundo de las tierras de la niebla, donde la luz nunca llegaba y las sombras se entrelazaban en danzas sin fin, una anciana se presentó ante Aeliana. Con voz susurrante, reveló una antigua profecía. Cuando la luna de sangre surque el cielo y la sombra se desvanezca ante la luz, los dos reinos se fusionarán, y un elegido, hijo de ambos, nacerá. Él llevará la clave para decidir el destino de Astralore, unificar el mundo en paz o sumirlo en la oscuridad eterna. Aeliana, aunque sabia, no podía comprender cómo un hijo de la luz y las sombras podría traer equilibrio. El amor entre ella y Noctis era eterno, pero sus dominios se odiaban, y lo que parecía una bendición podría ser su condena. El nacimiento de la elegida. Casi al mismo tiempo que la luna de sangre se alzaba en el cielo, el hijo prometido nació en un humilde pueblo bajo las estrellas caídas. Su nombre era Liora, y su destino estaba marcado desde el primer llanto. Creció bajo el cuidado de un anciano ermitaño que, al igual que su madre Aeliana, poseía poderes de luz. Liora era especial, su piel brillaba suavemente como el alba y sus ojos reflejaban la profundidad de la oscuridad más pura. Desde pequeña, Liora fue consciente de su conexión con ambos reinos. Sentía la calidez de la luz de su madre, pero también la misteriosa atracción de las sombras, como si una parte de ella ansía el dominio de Noctis. Durante años, entrenó en las artes de la luz, pero su corazón nunca dejó de anhelar comprender la oscuridad. La guerra de las esferas. Los años pasaron, y la guerra entre las fuerzas de Aeliana y Noctis fue inevitable. Los ejércitos de luz y sombra se enfrentaron en las fronteras del reino. En el campo de batalla, se alzaban gárgolas de luz,
criaturas de pura energía, y sombras vivientes, seres de pesadilla que surgen de la neblina. Durante una batalla decisiva, la joven Liora, ya adulta, se encontró en el centro de la contienda. Con una espada forjada por los dos elementos, un artefacto ancestral conocido como el crepúsculo, Liora trató de mediar entre ambos reinos, pero algo inesperado ocurrió. El poder del crepúsculo, en manos de alguien tan pura y fuerte, liberó un flujo de magia tan inmenso que la realidad misma se quebró. De las grietas surgieron criaturas de pesadilla y maravilla, guardianes del vacío, seres de pura energía cósmica, que no reconocían ni la luz ni las sombras, sino solo el caos. Liora entendió que no había paz posible entre los reinos, pero que quizás, a través de la destrucción de las viejas reglas, podría forjar un nuevo destino. La ascensión del crepúsculo. En su viaje hacia el núcleo del reino, donde la magia se originaba, Liora fue acompañada por seres extraordinarios: Cal, un guerrero mitad humano, mitad sombra; Iris, una maga de la luz cuyo poder podía sanar o destruir; y Deries, un jinete de dragón que controlaba las tormentas. Juntos, atravesaron tierras llenas de peligros, desde los bosques de cristales cegadores hasta los desiertos de fuego eterno. En su camino, lucharon no solo contra las criaturas del vacío, sino también contra los dilemas internos de cada uno, pues todos los viajeros compartían un lazo con las fuerzas que Aeliana y Noctis representaban. Al llegar a la cueva del amanecer, donde el cielo y la tierra se encontraban, Liora comprendió la verdad de la profecía: solo al unir las fuerzas de la luz y la oscuridad dentro de su ser podría salvar o destruir Astralore. No necesitaba ser la hija de uno o el otro, sino la combinación perfecta de ambos. El último acto. Con su poder consolidado, Liora se enfrentó a los dos reyes. Aeliana, con su luz cegadora, y Noctis, con su manto de sombras, comprendieron que su hija, aunque de sangre mixta, era el destino de todo Astralore. No hubo un O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. en combate. En cambio, Liora extendió sus manos hacia ellos, y con la magia que había aprendido de sus viajes, fusionó ambas fuerzas en una explosión de luz y sombra pura. El cielo de Astralore se tornó negro y dorado al mismo tiempo, y de esa fusión, nacieron nuevos seres, Luminocumbra, criaturas que eran la representación viva de la armonía entre ambos mundos. Aeliana y Noctis, agotados y conscientes de su propia naturaleza destructiva, se unieron finalmente en una danza eterna, sus esencias fusionadas para crear un equilibrio perfecto. El renacer de Astralore. Liora, ahora la reina de los Luminocumbra, gobernó con sabiduría y compasión. Su reino se convirtió en un lugar donde la luz y las sombras ya no eran enemigos, sino fuerzas complementarias. Los habitantes de Astralore aprendieron a abrazar sus dualidades y a ver la belleza en la unión de los contrastes. Así, el reino floreció en paz, y las generaciones futuras miraron al cielo, esperando ver cómo el crepúsculo nunca volvería a caer. El equilibrio había sido restaurado, y la magia del mundo, por fin, vivía en armonía. El último secreto del crepúsculo. Sin embargo, a pesar de la paz que reinaba en Astralore, no todos los secretos de la magia habían sido revelados. Liora, al igual que sus súbditos, sabía que la magia del crepúsculo era mucho más compleja de lo que aparentaba. Aunque los Luminocumbra eran una manifestación perfecta de la fusión entre la luz y las sombras, no podían evitar sentir que algo permanecía oculto, esperando a ser descubierto. Durante sus años de gobierno, Liora pasó su tiempo estudiando los antiguos textos que relataban la creación de Astralore. En las ruinas de la antigua ciudad de Boque, una civilización perdida que había existido mucho antes de Aeliana y Noctis, encontró un mapa antiguo que llevaba a un lugar conocido como el Corazón del Vacío. Según los escritos, este lugar contenía la esencia original de la magia, una energía primigenia que podía alterar la realidad misma. Consciente de que este poder podría alterar el equilibrio que tanto les había costado alcanzar,
Liora convocó a sus más fieles consejeros, Cal, el guerrero mitad sombra, Iris, la maga luminosa, y Deries, el jinete de dragón. Juntos, emprendieron un nuevo viaje hacia el corazón del vacío, un lugar más allá de los confines de Astralore, en las profundidades de un mar que nunca había sido tocado por la luz del sol. El viaje al corazón del vacío. El viaje fue arduo y peligroso. Tuvieron que cruzar mares embravecidos, donde las aguas eran negras como la tinta y el aire estaba cargado de una atmósfera pesada, como si el mundo mismo respirara de manera diferente. La tripulación, aunque unida por el destino, sintió el peso de la incertidumbre. Cada miembro del grupo tenía sus propios temores sobre lo que encontrarían, y cada uno de ellos sentía que parte de sí mismo estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad mientras se adentraban más y más en lo desconocido. Al llegar finalmente a las costas del corazón del vacío, se encontraron con un desierto eterno, donde el tiempo parecía no existir. No había estrellas en el cielo, ni viento que moviera la arena, solo un silencio absoluto que lo envolvía todo. A lo lejos, una montaña negra se alzaba hacia el cielo, como una cicatriz en el horizonte. En la cima de esta montaña, según los mapas antiguos, se encontraba el punto donde la esencia original descansaba. La revelación. Al ascender por la montaña, el grupo de héroes comenzó a sentir la influencia de la esencia. La magia primigenia no era como nada que habían experimentado antes. No era ni luz ni sombra, sino una fuerza caótica que desbordaba las leyes de la naturaleza. En cada paso que daban, el mundo alrededor de ellos parecía cambiar, como si las montañas y las estrellas se deformaran a su alrededor. Al llegar a la cima, Liora encontró un portal de energía pura que flotaba en el aire, una abertura que parecía suspensa entre los planos de existencia. Dentro de este portal, se veía un ojo gigantesco, que observaba todo lo que sucedía, como si juzgara las almas que se acercaban. Liora, con una mezcla de miedo y determinación, extendió su mano hacia el portal. En ese instante, las voces de Aeliana y Noctis resonaron en su mente, advirtiéndole del poder peligroso que estaba a punto de liberar. Sin embargo, Liora comprendió que solo al enfrentar este poder podría comprender su verdadero destino. Al tocar el portal. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10/1 while supplies last. Selection varies by location. Una oleada de poder la envolvió. Las visiones de un futuro alternativo comenzaron a formarse ante sus ojos, un mundo en el que la luz y la sombra no solo se fusionaban, sino que competían por el dominio absoluto, un lugar donde los luminocumbras se convertían en criaturas de guerra, y la armonía que tanto se había logrado, se desvanecía. El sacrificio de Liora. La visión fue clara: si el corazón del vacío se dejaba despertar completamente, Astralore caería nuevamente en el caos. La esencia original no podía ser dominada ni integrada, pues su poder era tan vasto que devoraría todo intento de equilibrio. En su mente, Liora recordó la profecía, aquella que hablaba de un elegido que, al unir las dos fuerzas, tendría el poder de decidir el destino del mundo. Comprendió entonces que la única manera de evitar la destrucción era sellar la esencia original de nuevo,
pero para hacerlo, debía hacer un sacrificio, el sacrificio de su propia existencia. El equilibrio nunca podría alcanzarse plenamente mientras la esencia estuviera libre. Solo al fusionarse con ella, Liora podría cerrarla para siempre. Con una última mirada a sus compañeros, quienes no podían comprender lo que estaba a punto de hacer, Liora se adentró en el portal. El poder de la esencia la absorbió, y su cuerpo se disolvió en una explosión de luz y sombras. En su lugar, un nuevo equilibrio eterno nació, la montaña desapareció, el desierto se transformó en un próspero valle, y el cielo se llenó de un amanecer perpetuo, donde ni la luz ni las sombras prevalecían, sino una mezcla perfecta de ambas. El nuevo amanecer. El sacrificio de Liora cambió para siempre a Astralore. El corazón del vacío fue sellado, y la magia primigenia quedó atrapada en un círculo sin fin, asegurando que nunca más amenazaría con desbordar el mundo. La unión de la luz y las sombras perduró, pero de una manera mucho más sutil y equilibrada. Aeliana y Noctis, aunque tristes por la pérdida de su hija, sabían que su sacrificio había salvado al reino. Juntos, ahora como una sola entidad de luz y sombra fusionada, gobernaron el reino con la sabiduría adquirida a través de las épocas. Astralore floreció bajo su liderazgo, y la magia, aunque ahora más tranquila, seguía fluyendo como un río de vida. Los Luminocumbras se convirtieron en los guardianes del nuevo equilibrio, siempre recordando el sacrificio de su reina, quien les había enseñado que la verdadera paz no era la ausencia de conflicto, sino la aceptación de los opuestos y el balance entre ellos. Y así, el mundo de Astralore siguió existiendo en su eterno crepúsculo, una tierra donde la luz y la sombra no luchaban, sino que coexistían en armonía, recordando a todos que la verdadera magia del mundo reside en el equilibrio perfecto. El eco de la eternidad. Con el paso de los siglos, la historia de Liora se convirtió en una leyenda. Los habitantes de Astralore comenzaron a venerar la figura de su reina sacrificada, cuya sabiduría había dado forma a un reino donde la armonía no solo era un principio, sino una fuerza viva que marcaba cada aspecto de la vida cotidiana. Los Luminocumbras se convirtieron en los guardianes del equilibrio, pero a medida que el tiempo avanzaba, algunos comenzaron a sentir que algo faltaba, que la paz era demasiado estática, demasiado perfecta. En las profundidades del reino, donde la magia aún era fuerte pero silenciosa, comenzaron a surgir extraños sucesos. Las criaturas de sombras que no eran Luminocumbra, ni los destellos de luz que no seguían los caminos establecidos, empezaron a aparecer de manera aislada. Los sabios de Astralore, los vigilantes del crepúsculo, se reunieron en el Círculo del Silencio, una sala secreta donde el poder ancestral de la magia se mantenía en equilibrio. En sus reuniones, discutieron los antiguos textos que hablaban de la conexión eterna entre los mundos, y algunos comenzaron a sospechar que, aunque la magia primigenia se había sellado, su influencia no desapareció por completo. La profecía de Liora, que había predicho el equilibrio entre luz y sombras, seguía resonando en las mentes de aquellos que conocían su verdad. En las leyendas, se mencionaba que la esencia original no se extinguía, sino que se transformaba, esperando el momento adecuado para resurgir. La resurrección del vacío. Cierto día, cuando el cielo de Astralore se teñía de un color que nunca antes se había visto, un tono dorado y sombrío a la vez, un joven llamado Aedan apareció en los bosques de cristales cegadores. Él era un Luminocumbra, pero había crecido con la sensación de que su destino no estaba destinado a ser solo el de un guardián. Aedan había nacido con una marca en su pecho, una marca que se decía que pertenecía a los descendientes de Liora. Sin embargo, su marca era diferente. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment
membership plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haul away, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10/1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details. Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit Lowe's.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous US only. Símbolo de un círculo roto, lo que indicaba que algo había quedado incompleto. Aedan había soñado con el corazón del vacío y la esencia original. En sus sueños, la figura de Liora le hablaba en susurros, indicándole que algo había cambiado en el equilibrio de Astralore, y que él era el encargado de encontrar la verdad detrás de esa alteración. Aunque aún joven, Aedan sentía que la paz de su mundo estaba en peligro, pero no comprendía el propósito de su misión. Decidió embarcarse en un viaje hacia los antiguos rincones del reino para descubrir lo que había sido sellado. La caída de las barreras. Mientras Aedan avanzaba hacia el norte, hacia las ruinas de Boque, donde las primeras semillas de la magia se habían plantado, comenzó a notar la presencia de extrañas criaturas, sombras que parecían tener conciencia propia y luces que se desvanecían al tocarlas. Los habitantes de los pueblos cercanos le hablaron de un extraño temblor que había sacudido las tierras, y los ecos de la esencia comenzaron a manifestarse de forma más tangible. Durante su viaje, Aedan encontró a una mujer misteriosa llamada Selene, quien parecía estar también en busca de respuestas. A diferencia de Aedan, Selene no era luminocumbra, sino una de los pocos seres humanos que aún conservaban la antigua magia de la luz. Ella tenía conocimientos secretos de la antigua civilización de Boque, y sus visiones la guiaron hacia la verdad. La magia sellada de la esencia original estaba comenzando a desbordarse lentamente, filtrándose a través de grietas invisibles en el reino. Al principio, Aedan y Selene lucharon por entender cómo sus destinos se entrelazaban, pero pronto se dieron cuenta de que el círculo roto en el pecho de Aedan no solo representaba una conexión con Liora, sino también con el vacío que había sellado la esencia. Aedan, sin saberlo, había sido preparado para ser el vinculador, aquel que podía reconectar las dos fuerzas del reino y restaurar el equilibrio o, si fallaba, permitir que la magia del vacío destruyera todo. La convergencia de los reinos. Después de semanas de arduo viaje, Aedan y Selene llegaron a las ruinas de Boque, donde la antigua Puerta de las Estrellas aún permanecía intacta. Era una estructura monumental que parecía pulsar con una energía ancestral. Allí, Aedan descubrió el cofre del vacío, un artefacto que había sido creado para contener la esencia original, pero que ahora estaba comenzando a desmoronarse. La energía que emanaba del cofre era abrumadora, tan intensa que parecía como si el espacio mismo se retorciera alrededor de ellos. Fue entonces cuando Selene, con su magia antigua, reveló la verdad que Liora había sellado. Para mantener el equilibrio, una de las fuerzas, la luz o las sombras, debía sacrificarse por completo. No podía haber un reino eterno en el que ambas fuerzas coexistieran sin que uno de los dos se sobrepusiera a la otra. El círculo roto de Aedan no solo representaba el sacrificio de Liora, sino el precio de la restauración del ciclo. Aedan, con el peso de la revelación sobre sus hombros, se enfrentó a una decisión imposible. La magia de la esencia original lo rodeó, susurrando promesas de poder absoluto si eligiera abrazar la oscuridad, o desvanecerse en la luz eterna si decidía restaurar la paz. El sacrificio de su propia identidad sería inevitable. La decisión final. Aedan,
Tras meditar sobre las palabras de Liora en sus sueños, comprendió que la verdadera paz no residía en el dominio absoluto de una de las fuerzas, sino en el acto de aceptar su naturaleza dual. Con el corazón lleno de la sabiduría de los Luminocumbra y la claridad que solo los más grandes sacrificios pueden otorgar, eligió unificar las fuerzas una vez más, fusionando la magia del vacío con el mundo de luz y sombra, pero esta vez sin que ninguna de ellas prevaleciera sobre la otra. Al hacerlo, el corazón del vacío se cerró, y la esencia original fue absorbida en una nueva forma, más pura y más equilibrada. Aedan se convirtió en el nuevo vinculador del equilibrio, el protector de las fuerzas cósmicas que ahora fluían a través de Astralore. La marca en su pecho, que representaba el círculo roto, se transformó en un círculo completo, simbolizando la restauración del ciclo eterno de luz y sombra. Un nuevo comienzo. El reino de Astralore, ahora bajo el gobierno de Aedan, Selene, y los Luminocumbra, comenzó una nueva era. No era una era de paz perfecta, sino una era de constante equilibrio, donde la luz y la sombra no luchaban, sino que se entendían mutuamente. Los habitantes de Astralore aprendieron a abrazar la complejidad de su mundo, comprendiendo que el verdadero poder no reside en el dominio absoluto, sino en la aceptación y la armonía de los opuestos. Y así, la historia de Astralore continuó, siempre al borde de lo desconocido, siempre en un delicado equilibrio, recordando que la magia más poderosa no era la que alteraba el destino, sino la que lo mantenía en su curso, a través del sacrificio, el entendimiento y la aceptación del verdadero poder del equilibrio eterno. El círculo infinito. El equilibrio en Astralore no fue una casualidad, sino el resultado de la constante vigilancia y esfuerzo de aquellos como Aedan, Selene y los Luminocumbra. Aunque la paz floreció, la magia primigenia de la esencia original nunca dejó de latir en lo más profundo del reino. Era un recordatorio constante de que el ciclo de luz y sombra debía mantenerse vigilado, pues cualquier intento de desequilibrarlo podría traer consigo consecuencias impredecibles. Con el paso de los años, Aedan y Selene, ahora líderes sabios y venerados, establecieron el Círculo Infinito, una orden secreta dedicada a mantener el equilibrio entre las fuerzas de la luz y las sombras. Este círculo no solo estaba compuesto por los mejores guerreros y magos, sino también por sabios y filósofos que comprendían la verdadera naturaleza de la magia, un poder que debía ser entendido, no controlado. La orden mantenía en secreto los antiguos conocimientos sobre la esencia original, para que no cayeran en manos equivocadas, y custodiaba los lugares más sagrados de Astralore, incluidos los tiempos perdidos, una región donde el tiempo parecía moverse de manera impredecible debido a la influencia residual de la magia primordial. Los susurros del vacío. Sin embargo, ni siquiera la vigilancia del Círculo Infinito pudo evitar que un nuevo peligro surgiera en las sombras. En las profundidades del bosque de Ardora, conocido por su antigüedad y misterio, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Los susurros del vacío, como se les llamó, eran ecos de una presencia oscura que parecía estar despertando. Los árboles de Ardora, que en tiempos antiguos habían sido testigos de la fusión de luz y sombra, comenzaron a emitir ruidos extraños, y las criaturas del bosque, que antes se mantenían en equilibrio con el reino, empezaron a comportarse de manera errática. Al principio, muchos pensaron que eran simples supersticiones, pero pronto comenzaron a surgir informes de viajeros que desaparecían sin dejar rastro y luces extrañas que brillaban en las noches más oscuras. Incluso los ecos de la esencia, esos rastros de magia residual que aún quedaban después de la restauración, comenzaron a volverse inestables. Aedan, sintiendo el peso de su responsabilidad, convocó a los más altos miembros del Círculo Infinito para investigar la causa de estos susurros. Selene, siempre atenta a las señales del pasado, fue la primera en comprender que algo mucho más profundo y peligroso estaba en marcha. La esencia original nunca había sido completamente sellada, sino que había quedado dormida, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. La caída de la luz. El Círculo Infinito, en su búsqueda de respuestas, descubrió que la magia primordial de la esencia no solo estaba presente en las fuerzas de la luz y las sombras, sino que también contenía la fuerza del vacío, un poder oscuro que había sido olvidado por generaciones. Esta fuerza representaba la disolución, la nada que todo lo consume, y su despertar era un evento que podría significar el fin de todo lo que existía.
Los vigías del vacío, antiguos guardianes de las tierras olvidadas de Boque, habían estado esperando el regreso de esta fuerza, y con el despertar de los susurros, comenzaron a salir de las sombras. Estos guerreros y hechiceros, al ser los últimos en comprender el verdadero poder del vacío, buscaban liberarlo para restablecer un nuevo orden, uno en el que la nada fuera la fuerza predominante. Aedan, al enterarse de estos planes, convocó a una nueva generación de Luminocumbra y a aquellos leales al Círculo Infinito para que enfrentaran a los vigías del vacío. Pero esta vez, el desafío era mayor. La fuerza del vacío no podía ser contenida con magia ni con la fuerza de las armas. Era un poder que deshacía lo que tocaba, borrando la realidad misma. El reino de Astralore, tal como lo conocían, estaba al borde de la disolución. La última luz. En su desesperación, Aedan buscó respuestas en los antiguos textos de Boque, y fue allí donde descubrió algo aún más sorprendente: la fuerza del vacío, a pesar de su poder destructivo, no era un enemigo en sí misma. Era una parte intrínseca del ciclo eterno de luz y sombra. La verdadera amenaza no era el vacío en sí, sino el intento de liberarlo sin entender su propósito. Solo aquellos que pudieran reconciliarlo con el resto de la magia podrían evitar la destrucción total. Aedan, Selene y los Luminocumbra más sabios comenzaron a trabajar en una última y desesperada medida, una unión de luz, sombra y vacío que permitiría restaurar el equilibrio de manera definitiva. Esta unión implicaba un sacrificio aún mayor que el de Liora, pues era necesario fusionar los tres aspectos de la magia para sellarlos permanentemente en un solo punto de existencia. El sacrificio sería absoluto, no solo requeriría de la vida de aquellos que intentaran llevar a cabo el ritual, sino que también disolvería sus cuerpos y almas en una sola energía que nunca más podría separarse. Conscientes del precio que debían pagar, Aedan y Selene, junto con los miembros más leales del Círculo Infinito, se adentraron en el Templo del Vacío, un lugar donde la magia primigenia era más fuerte y donde todo lo que existía se volvía inestable. Al llegar al centro del templo, comenzaron el ritual, fusionando las tres fuerzas en una explosión de luz, sombra y vacío. El fin del ciclo. El sacrificio de Aedan, Selene y los demás fue infinito. Cuando la energía alcanzó su máximo punto de concentración, el cielo de Astralore se iluminó con una aurora brillante, mientras las sombras caían como una cortina, disolviendo todo lo que no pertenecía al equilibrio perfecto. La fuerza del vacío, al unirse con la luz y la sombra, se selló por última vez, y el ciclo eterno de la magia fue restaurado. El reino de Astralore se reconfiguró una vez más. La luz, la sombra y el vacío ya no existían como fuerzas separadas, sino como una energía unificada que fluía a través del mundo, estableciendo un nuevo orden que solo unos pocos elegidos comprenderían. Aedan y Selene, al igual que los miembros del Círculo Infinito, dejaron de existir como individuos, convirtiéndose en parte de esa energía eterna. El renacer de Astralore. Astralore renació en una forma nueva y misteriosa, un reino donde el tiempo y el espacio ya no eran las mismas. Los habitantes de este mundo, aunque libres del temor de la disolución, aprendieron a vivir con la conciencia de que el equilibrio nunca era una garantía, sino un delicado acto de armonía constante. Las leyendas de Aedan, Selene y los sacrificios de los Luminocumbra se convirtieron en mitos, pero las huellas de su sacrificio permanecieron en los corazones de todos. Y así, el reino de Astralore siguió existiendo, un mundo en el que la luz, la sombra y el vacío no eran opuestos, sino componentes esenciales de una existencia eterna y en constante transformación. Un ciclo sin fin, en el que la magia, la vida y la muerte se entrelazaban en una danza de equilibrio cósmico, para siempre recordando a todos que el verdadero poder no reside en dominar las fuerzas del universo, sino en comprenderlas y aceptarlas como parte de uno mismo. El guardián del silencio. Pasaron milenios desde el último sacrificio de Aedan y Selene, y Astralore prosperó bajo la silenciosa vigilancia de las fuerzas unificadas. Los habitantes de este mundo vivían en armonía, conscientes del delicado equilibrio que existía entre la luz, la sombra y el vacío. Sin embargo, en las oscuras profundidades de los tiempos perdidos, donde el tiempo y el espacio se distorsionaban, algo comenzaba a despertar. El guardián del silencio, una entidad que había permanecido oculta en las sombras del vacío, comenzó a percibir la vibración del equilibrio roto.
Esta entidad no era maligna ni benévola, sino un ser primordial que representaba el orden antes de que la magia del universo comenzara a existir. El guardián no se veía ni se sentía, pero su presencia era inconfundible. Se manifestaba en la quietud y el silencio absoluto, como un vacío que no podía ser llenado ni comprendido. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a notar extrañas alteraciones en el flujo de la magia. Los caminantes del vacío, una raza de seres antiguos que habían existido antes de la creación de Astralore, regresaron a este mundo, buscando respuestas. Su poder, nacido del vacío primigenio, no podía ser comprendido por los seres del reino, pero su intención era clara, la restauración del ciclo original, sin la interferencia de las fuerzas unificadas. Para ellos, el equilibrio logrado por Aedan y Selene era una aberración, una distorsión del orden cósmico que debería haber permanecido intacto. El despertar del vacío. Los caminantes del vacío se infiltraron en los rincones más profundos del reino, buscando los fragmentos perdidos de la magia primordial. En su búsqueda, descubrieron que la energía que había mantenido el equilibrio de Astralore comenzaba a debilitarse. La magia unificada, aunque poderosa, no era eterna. Como un río que se desborda, el poder que se había sellado en el corazón del vacío estaba comenzando a filtrarse nuevamente en el mundo. Esta vez, no solo como una fuerza destructiva, sino como una nueva forma de magia, la magia del renacimiento. La magia del renacimiento era una fuerza de creación y destrucción simultánea. No solo podía destruir todo lo que existía, sino también dar lugar a una nueva forma de existencia. Esta magia se descontroló cuando los caminantes del vacío intentaron desatarla sin comprender su naturaleza. En su afán por restaurar el ciclo original, los caminantes desataron una serie de eventos que comenzaron a deformar la realidad misma. Los cielos se torcieron, las montañas se desmoronaron y las ciudades más grandes de Astralore comenzaron a desvanecerse en un vacío infinito. El último vínculo. Ante la amenaza de la destrucción total, los legados de Aedan, un grupo de descendientes de aquellos que participaron en el sacrificio original, decidieron actuar. Sabían que la única forma de detener la magia del renacimiento era restaurar la unión definitiva entre las tres fuerzas del universo, luz, sombra y vacío. Pero para hacerlo, tendrían que acudir a las mismas fuerzas que una vez sellaron el equilibrio y confrontar al guardián del silencio, la entidad que ahora se erguía como la última barrera entre la creación y la disolución. Los legados de Aedan, junto con los últimos miembros del Círculo Infinito, viajaron hacia el Templo del Vacío, ahora sumido en las profundidades del mundo, donde el espacio parecía no tener forma. Allí, se enfrentaron a una decisión aún más grave que la anterior. Para restaurar el equilibrio una vez más, uno de ellos debía sacrificarse, fusionándose con el vacío y convirtiéndose en el guardián del silencio para siempre. El elegido fue Kaelen, un joven descendiente de Aedan que poseía una profunda conexión con la magia original. Aunque no era el más fuerte de todos, su alma resonaba con la esencia del vacío, y comprendió que su destino era este sacrificio final. Aceptó la carga con el corazón sereno, sabiendo que su existencia dejaría de ser parte del mundo tal como lo conocían. El último sacrificio. Kaelen se adentró en el corazón del vacío, el núcleo donde la magia del renacimiento estaba desbordando la realidad. Al hacerlo, comenzó a fusionarse con el vacío, como Aedan lo había hecho antes, pero esta vez con un propósito diferente. Su sacrificio no solo cerró la brecha en la que la magia del renacimiento fluía, sino que también restauró el ciclo cósmico, creando una nueva capa de realidad en Astralore, una que era aún más estable, pero más compleja y misteriosa. El guardián del silencio aceptó a Kaelen, convirtiéndolo en su nuevo portador, el ser que ahora preservaría el equilibrio entre las fuerzas. Kaelen, transformado y fusionado con el vacío primordial, se convirtió en el vínculo infinito entre todos los mundos, un guardián eterno que mantenía las fronteras de la realidad intactas. Astralore, ahora en paz, comenzó a renacer lentamente de sus ruinas. Aunque la magia del renacimiento había destruido mucho, también dejó una nueva semilla de vida, una que florecería lentamente a lo largo de los siglos. El regreso del círculo. Con el nuevo equilibrio restaurado, los habitantes de Astralore comenzaron a reconstruir su mundo. Los hijos del vacío, descendientes de los caminantes del vacío,
también comprendieron que la magia del renacimiento no era algo que debía ser liberado sin entendimiento. Así, una nueva orden surgió, el Círculo del Renacer, que buscaba aprender de los errores del pasado y guiar a las futuras generaciones hacia un entendimiento más profundo del ciclo cósmico. La historia de Aedan, Selene, Kaelen y el Círculo Infinito pasó a ser una leyenda, pero sus enseñanzas perduraron. En cada rincón de Astralore, los antiguos templos y bibliotecas fueron reabiertos, y nuevos sabios comenzaron a estudiar el equilibrio entre la luz, la sombra y el vacío. Sin embargo, las generaciones venideras sabían que el equilibrio nunca era definitivo. Como todo en el universo, era un ciclo eterno de creación, destrucción y renacimiento. Y así, el eco del sacrificio, de las decisiones tomadas y los destinos entrelazados, resonó en el viento, el agua y la tierra de Astralore. Las sombras nunca desaparecerían por completo, ni la luz sería omnipresente. Pero, mientras el Círculo del Renacer vigilara el equilibrio, los habitantes de este mundo vivirían sabiendo que la magia más poderosa no es la que destruye, sino la que entiende, restaura y permite que el ciclo continúe, eternamente. La mirada del futuro. Mientras Astralore florecía bajo la vigilancia del Círculo del Renacer, los ecos de los sacrificios pasados seguían resonando en las nuevas generaciones. Los habitantes del reino comenzaron a reconocer que la magia del renacimiento, aunque contenida, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, y que no siempre sería posible evitar su despertar. Pero también comprendieron que su mayor protección no residía únicamente en las barreras mágicas, sino en su capacidad para adaptarse y aprender a vivir en armonía con los ciclos naturales del universo. La presencia de Kaelen, el nuevo guardián del silencio, era conocida solo en las leyendas, pues su existencia estaba más allá de la percepción humana. Aquellos con el conocimiento suficiente entendían que el guardián no era simplemente una figura abstracta, sino un vínculo directo entre la magia primordial y el mundo. Cada vez que el equilibrio se veía amenazado, un susurro de su voluntad recorría el aire, como un aviso silencioso para aquellos que sabían escuchar. A medida que pasaban los siglos, los descendientes de los primeros sabios comenzaron a desarrollar nuevas formas de magia, basadas no solo en los antiguos principios de la luz, la sombra y el vacío, sino también en la comprensión profunda de los ciclos naturales del universo. En el Templo del Renacer, el lugar donde una vez se selló el poder primordial, se fundaron nuevas academias dedicadas a la meditación, el estudio de la magia y la filosofía cósmica. Los vigías del círculo, guardianes del conocimiento ancestral, comenzaron a viajar por todo Astralore, llevando consigo enseñanzas que ayudaban a los pueblos a vivir en equilibrio con las fuerzas invisibles que regían la realidad. El resurgir de los caminantes. Sin embargo, como ocurre con todo ciclo, la historia de Astralore no estaba destinada a ser una línea recta. A medida que los siglos avanzaban, ciertos vestigios del pasado comenzaron a resurgir. Los caminantes del vacío, quienes una vez buscaron destruir el equilibrio, comenzaron a moverse de nuevo en las sombras, aunque ahora con una comprensión más profunda de la magia. Estos seres, originalmente despojados de su propósito, comenzaron a entender la naturaleza del vacío no solo como una fuerza destructiva, sino también como una fuerza de transición y transformación. Estos caminantes ya no eran los mismos que habían intentado desatar el caos. Habían aprendido que la esencia del vacío no podía ser deshecha ni eliminada, sino que debía ser entendida y transformada. Sabían que el vacío podía ser el medio a través del cual todo lo creado se transformaba y renacía, y que su tarea no era destruir Astralore, sino ofrecerle una nueva oportunidad de evolución. Algunos de los caminantes comenzaron a acercarse al Círculo del Renacer, buscando una alianza con los descendientes de Aedan y Selene. No lo hacían con intenciones de poder, sino con una visión que desafiaba las enseñanzas tradicionales. Era posible fusionar aún más profundamente la magia del vacío con la luz y la sombra, permitiendo que Astralore se transformara en un mundo aún más profundo, más vasto, más consciente de sí mismo. La alianza prohibida. Esta visión, aunque fascinante, fue rechazada por muchos miembros del Círculo del Renacer, quienes temían que una nueva fusión de las fuerzas podría romper el equilibrio nuevamente. El sacrificio de Kaelen y la paz lograda por Aedan y Selene habían marcado un punto final, un pacto tácito con el universo de que el ciclo de la creación debía mantenerse estable,
sin ser alterado. Sin embargo, hubo quienes en el círculo empezaron a cuestionar esta creencia. Un pequeño grupo, conocidos como los Iluminados del Vacío, creyó que la única forma de avanzar y evitar una caída catastrófica sería abrazar la unión definitiva de las tres fuerzas. En su corazón, estos iluminados pensaban que el vacío, como una fuerza de purificación, no debía temerse, sino ser integrado como el componente esencial de una existencia más pura. Su líder, Elara, una visionaria de gran poder y sabiduría, propuso un ritual que fusionara no solo la luz, la sombra y el vacío, sino que también incorporara la esencia del alma humana, dando lugar a un ser completamente nuevo, una entidad cósmica que fuera capaz de dirigir el destino de todo el universo. Elara creía que el renacer final estaba cerca, un momento en el que la humanidad, los seres mágicos y los demás habitantes de Astralore debían trascender su forma física y convertirse en algo más grande, algo divino, que pudiera interactuar directamente con las fuerzas del universo. Sin embargo, muchos desconfiaban de su visión, pues sabía que, en la práctica, el ritual podía tener consecuencias irreversibles. El último desafío. Los Iluminados del Vacío lograron abrir el antiguo Templo del Renacer, la misma estructura que había sellado el vacío miles de años atrás. Mientras Elara y sus seguidores comenzaban a realizar el ritual, una profunda distorsión se hizo sentir en toda la tierra. Los cielos se oscurecieron, y la magia del renacimiento comenzó a vibrar de nuevo, reaccionando a la energía del vacío desbordado. La situación se tornó crítica, y solo un grupo reducido del Círculo del Renacer acudió al templo para detener la ceremonia antes de que fuera demasiado tarde. Kaelen, ahora como el guardián del silencio, sintió el regreso del desequilibrio, y su voluntad se transmitió a los más sabios del círculo. Aún fusionado con el vacío, su conciencia seguía siendo el último vínculo con el mundo que había conocido, y sabía que el equilibrio eterno solo podía mantenerse si se respetaban los límites de las fuerzas que lo componían. En un último enfrentamiento, las fuerzas del vacío se fusionaron con las de la luz y la sombra, creando un cataclismo de proporciones cósmicas. Elara, en un último acto de sacrificio, reconoció que la verdadera trascendencia no residía en la destrucción, sino en la preservación del equilibrio mismo. Con su último susurro, ofreció su alma al vacío, y la distorsión fue contenida, pero no eliminada. El vacío, aunque pacificado, nunca podría ser completamente sellado. El ciclo continuó. Astralore sobrevivió, pero el mundo ya no era el mismo. La magia del renacimiento se disipó en el aire, transformando la realidad de una manera irreversible. Los habitantes de Astralore, conscientes de la fragilidad de su existencia, comenzaron a vivir con un nuevo entendimiento del ciclo eterno, que la creación y destrucción no eran opuestas, sino partes de un flujo continuo. Kaelen, ahora una presencia constante en el fondo del vacío, mantenía el vínculo infinito con el cosmos. Pero los seres humanos y otras razas sabían que debían ser los guardianes de su propio destino, pues aunque el equilibrio pudiera ser restaurado, su mantenimiento requeriría la comprensión profunda de la magia, la vida y el vacío. Y así, mientras Astralore seguía girando en su órbita eterna, su gente continuaba, no como aquellos que temían el fin, sino como aquellos que entendían que todo en el universo está en constante transformación, y que el verdadero poder radica en el renacer constante. La historia, como el vacío, no tiene principio ni fin. Solo un eterno ciclo de creación, destrucción y renacimiento. El nuevo amanecer. Después del sacrificio de Elara y la restauración del equilibrio, Astralore experimentó un tiempo de calma profunda. Las grandes ciudades se reconstruyeron lentamente, y las pequeñas aldeas que se habían sumido en el olvido comenzaron a florecer de nuevo. Sin embargo, los habitantes de Astralore sabían que la estabilidad lograda no debía ser tomada como un estado permanente, sino como un momento en un ciclo continuo que siempre podría volver a alterarse. El Círculo del Renacer se convirtió en una nueva organización que no solo vigilaba la preservación del equilibrio, sino que también se dedicaba a educar a las futuras generaciones sobre el poder del vacío, la luz y la sombra. No había magia sin responsabilidad, y los sabios enseñaban que el dominio de estas fuerzas debía ser un arte de sabiduría y respeto, no de control. Mientras tanto, Kaelen, el guardián del silencio, permaneció en su existencia etérea.
Aunque su forma ya no era humana, su conciencia seguía siendo el núcleo de la estabilidad cósmica, la fuerza que unía las dimensiones del vacío, la luz y la sombra. Su presencia era un susurro en el viento, una sombra que nadie veía pero que todos sentían, como un recordatorio de que el equilibrio nunca debía darse por hecho. Con el paso de los siglos, el poder de los iluminados del vacío comenzó a diseminarse entre los pueblos. Aunque su ritual había fracasado en su intento de trascendencia total, sus enseñanzas sobre el vacío y la transformación fueron adoptadas por los magos y filósofos más sabios. La magia ya no se veía únicamente como una herramienta de poder, sino como una fuerza fluida, capaz de curar, destruir, y transformarse en algo completamente nuevo. La llegada de los forasteros. Sin embargo, como en toda historia que persiste a través del tiempo, un nuevo desafío se presentó. Una nueva raza de seres llegó a Astralore, provenientes de un reino más allá de las estrellas. Llamados los forasteros, estos seres no eran como los caminantes del vacío ni como los habitantes de Astralore. Eran criaturas que no pertenecían a ningún ciclo conocido, sino que existían en un plano de realidad distinto. Su poder era inmenso, pero su comprensión del vacío era aún más profunda que la de los caminantes. Los forasteros no tenían intenciones destructivas, pero su llegada trajo consigo una nueva pregunta: ¿era posible coexistir con seres que no pertenecían a ningún ciclo? Estos seres, conocidos por su magia cósmica, traían consigo una visión completamente distinta sobre el equilibrio y el vacío. Para ellos, el vacío no era algo que debiera preservarse ni utilizarse, sino algo que debía liberarse para que los mundos pudieran evolucionar más allá de los límites que las leyes de la magia impusieran. Los forasteros no eran malvados, ni tampoco benevolentes. Su llegada fue recibida con recelo, pero también con una gran curiosidad. Los sabios de Astralore, incluidos los descendientes de los iluminados del vacío, comenzaron a estudiar a estos seres. Su magia era diferente, basada en la pureza del vacío y no en la manipulación de las fuerzas cósmicas conocidas. El desafío de la unificación. Los forasteros trajeron consigo una visión que desafiaba todo lo que los habitantes de Astralore creían saber sobre el equilibrio. Creían que la verdadera magia no residía en la fusión de las tres fuerzas, sino en la liberación absoluta del vacío, en permitir que las fuerzas se disolvieran por completo, para dar lugar a una nueva era sin restricciones. Este desafío fue el punto de partida para un nuevo ciclo de cuestionamiento en Astralore. Algunos, influenciados por los forasteros, comenzaron a creer que el vacío debía ser liberado completamente para permitir un renacer total del mundo, mientras que otros temían que una acción tan radical podría traer consigo la destrucción del ciclo y el fin de Astralore. El círculo del renacer se dividió. Un grupo de sabios comenzó a buscar una alianza con los forasteros, convencidos de que la evolución de Astralore solo podía suceder si el vacío se liberaba por completo. Sin embargo, el líder de este grupo, Maelis, una de las más grandes sabias descendientes de Selene, comprendió que la liberación total del vacío también significaba el fin del ciclo de creación y destrucción. La pregunta que todos enfrentaban ahora era, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la preservación y la transformación? La gran convergencia. En el corazón de la controversia, el propio Kaelen, como guardián del silencio, sintió el temblor de las fuerzas desestabilizadoras. En su papel como protector del equilibrio, su presencia se sintió más fuerte que nunca. Kaelen sabía que el ciclo debía continuar, pero no de la manera que los forasteros imaginaban. El vacío, como fuerza cósmica, no debía ser liberado por completo, pero tampoco podía ser mantenido en prisión perpetua. El verdadero equilibrio residía en la convergencia de las fuerzas, no en su separación. Al final, la gran convergencia llegó cuando los más sabios de Astralore, los forasteros y los descendientes de Aedan y Selene se reunieron en el Templo del Vacío, el mismo lugar donde todo comenzó. En ese espacio, Kaelen se apareció ante ellos, no como una figura física, sino como un destello de conciencia, y transmitió su mensaje: la magia de Astralore debía avanzar, pero solo si se entendía que el vacío no era ni un enemigo ni un aliado, sino una fuerza necesaria para la renovación continua. Fue en ese momento que los forasteros comprendieron que la liberación total no era el camino,
y que debían trabajar junto con los habitantes de Astralore para equilibrar el vacío y permitir que la creación siguiera fluyendo sin temor a su propia destrucción. Un futuro incierto. Con el entendimiento alcanzado en la convergencia, las naciones de Astralore comenzaron a reconstruir sus lazos, no solo entre ellas, sino también con los forasteros. Una nueva era de cooperación comenzó, en la que las antiguas divisiones entre luz, sombra y vacío comenzaron a disolverse en una visión más amplia de la magia y el universo. Pero como todo ciclo cósmico, el futuro de Astralore seguía siendo incierto. Nuevas preguntas surgían constantemente, y el equilibrio nunca estaba garantizado. Sin embargo, por primera vez, las diferentes razas y seres de Astralore entendieron que el destino de su mundo dependía de su capacidad para evolucionar juntos, manteniendo el equilibrio, no por fuerza, sino por comprensión. Y así, Astralore siguió girando, con sus habitantes viviendo entre la creación y la destrucción, conociendo que el equilibrio es una danza eterna, y que la magia más poderosa no reside en el control de las fuerzas, sino en el entendimiento y la aceptación de sus ciclos infinitos. El legado del vacío. Los años pasaron, y el pacto logrado entre los habitantes de Astralore y los forasteros comenzó a dar frutos. Las academias del equilibrio florecieron, enseñando a las nuevas generaciones que la magia no debía ser un medio para el dominio, sino una herramienta de comprensión. Los sabios del Círculo del Renacer y los forasteros, ahora aceptados como guías de los secretos cósmicos, compartieron sus conocimientos sobre cómo las fuerzas de la luz, la sombra y el vacío podían coexistir sin necesidad de ser controladas, pero sí respetadas. Sin embargo, había algo en el aire que todos sentían, una presencia latente que nunca se desvaneció por completo. Aunque el vacío había sido estabilizado, no podía ser erradicado, y seguía siendo una fuerza misteriosa que fluía a través de todos los seres de Astralore, esperando su momento para volver a manifestarse. Era un recordatorio constante de que el ciclo de la creación y destrucción nunca se detendría, pero que solo aquellos que comprendieran su propósito podrían navegar por él sin caer en la trampa del caos. Los guardianes del silencio, ahora conocidos como los vigilantes eternos, surgieron como una orden dedicada a observar el flujo de las fuerzas cósmicas y asegurarse de que el equilibrio nunca se rompiera. La figura de Kaelen, aunque invisible a la vista, seguía siendo el pilar de esta orden. Algunos afirmaban haber sentido su presencia en momentos de gran necesidad, como si su espíritu estuviera siempre vigilante, asegurando que los errores del pasado no se repitieran. A lo largo de los siglos, el pueblo de Astralore comenzó a transformar su visión del vacío. Ya no lo veían como algo ajeno o temido, sino como una parte natural de la existencia. Aprendieron a integrar el vacío en sus vidas de manera creativa, explorando nuevas formas de arte, ciencia y magia que giraban en torno a la contemplación del vacío y la renovación constante. La magia dejó de ser un medio de poder y se convirtió en una forma de transformación personal, donde cada individuo debía buscar su propio equilibrio interno. Los herederos de la luz y la sombra. Mientras el tiempo avanzaba, una nueva generación surgió, los herederos de la luz y la sombra, aquellos nacidos de la unión de los tres principios. Estos seres poseían un poder que trascendía lo conocido, una mezcla de luz, sombra y vacío que les otorgaba habilidades nunca vistas en Astralore. Su existencia era una bendición y una maldición, ya que su capacidad de manipular las fuerzas cósmicas les otorgaba un conocimiento profundo, pero también un gran peso en sus almas. La responsabilidad de mantener el equilibrio recaía sobre ellos, pero con ello venía la incertidumbre de su futuro. Uno de estos herederos, Tarin, se destacó como líder de la nueva generación. Era un joven de gran poder, pero también de un gran dilema. La gente confiaba en él por su habilidad para comprender las complejidades del vacío y la magia, pero Tarin no podía evitar sentir una inquietud interna. Algo en su ser le decía que el ciclo aún no estaba completo, que había algo que se estaba gestando en las profundidades del universo, esperando su momento para despertar. La llama en la oscuridad. En una noche tranquila, cuando las estrellas se alinearon en una formación desconocida, Tarin tuvo una visión. Una llama oscura apareció ante él, una luz que no era luz, una sombra que no era sombra, una entidad cósmica que le habló de un futuro incógnito. La llama le susurró que el vacío, tal como se entendía, estaba mutando,
y que una nueva fase del ciclo estaba por comenzar. Los viejos enemigos del pasado, aquellos que habían intentado destruir el equilibrio, comenzaban a despertar, pero esta vez su propósito no era la destrucción, sino la evolución. Tarin no entendió completamente la visión, pero sintió un fuerte impulso de buscar respuestas más allá de Astralore. Sabía que el equilibrio había sido logrado, pero algo se estaba moviendo en las sombras, algo que podría cambiar para siempre el destino de su mundo. Era posible que los caminantes del vacío, la raza primitiva que había intentado destruirlo todo, hubieran encontrado una nueva manera de ver el vacío, algo que incluso los forasteros no podían predecir. Con el corazón pesado, Tarin reunió a un pequeño grupo de los más sabios y poderosos herederos para embarcarse en una peligrosa misión, viajar a las profundidades del vacío, un lugar donde los ecos del pasado y las futuras posibilidades se entrelazaban, y donde podrían descubrir la verdad detrás de la visión de la llama oscura. La última prueba. Lo que Tarin y sus compañeros no sabían era que su viaje a las profundidades del vacío les conduciría a un lugar olvidado, más allá de los límites de Astralore, donde los antiguos secretos del vacío primordial estaban sellados. Al llegar a este mundo desolado, descubrieron que los caminantes del vacío no solo habían sobrevivido, sino que habían evolucionado en seres de gran poder cósmico, conocidos ahora como los hijos del vacío. Estos seres no buscaban destruir, sino liberar todo lo que había sido restringido durante milenios. Los hijos del vacío revelaron a Tarin y su grupo que el verdadero propósito del vacío era trascender las limitaciones del ciclo de la creación y la destrucción, un ciclo que había estado limitado por el miedo a lo desconocido. Los hijos del vacío no buscaban destruir Astralore, sino ofrecerle una nueva perspectiva, una perspectiva que liberaría a todos los seres del ciclo rígido y permitiría que el universo pudiera transformarse por completo, sin restricciones. Tarin, ahora enfrentando una encrucijada, debía tomar una decisión difícil, seguir el camino de la preservación, manteniendo el equilibrio tal como lo habían entendido, o abrir la puerta al vacío, permitiendo que una nueva era comenzara, sin saber si Astralore o sus habitantes serían capaces de sobrevivir a la transformación. El último ciclo. El tiempo se detuvo. La puerta al vacío temblaba, resonando con la promesa de un cambio inmenso. Los herederos de la luz y la sombra, junto con los forasteros, observaron en silencio, conscientes de que el futuro de Astralore y de todas las estrellas dependía de una elección. Tarin miró hacia el horizonte, hacia el futuro incierto, y finalmente entendió lo que el vacío realmente significaba. No era un lugar de caos, sino de posibilidad infinita. Era la prueba final, el paso hacia un futuro que no estaba determinado por el miedo o el control, sino por la aceptación del cambio continuo. Con una sola palabra, Tarin abrió la puerta al vacío. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. El renacer del vacío. El momento en que Tarin abrió la puerta al vacío fue como un destello cegador. El espacio se distorsionó, y por un breve instante, todo lo que existía en Astralore pareció desvanecerse en una niebla de incertidumbre. No había luz ni oscuridad, solo una sensación de fluidez infinita, como si las leyes del tiempo y del espacio hubieran dejado de existir. Pero, al igual que un río que se bifurca en varios cauces, la realidad comenzó a reconstruirse. La puerta al vacío no trajo consigo la aniquilación, sino una transformación. Los mundos de Astralore, los cielos estrellados y las fuerzas cósmicas comenzaron a fusionarse de una manera que nunca antes había sido posible. No fue una catástrofe, sino una expansión del entendimiento. Los antiguos enemigos, los caminantes del vacío, comenzaron a desaparecer, ya que no eran necesarios para mantener la estructura del mundo. El vacío dejó de ser una amenaza y se convirtió en un terreno fértil para lo nuevo. La llamada del vacío. Los hijos del vacío, aquellos que habían guiado a Tarin, comprendieron lo que había sucedido. El vacío no era simplemente un vacío de ausencia, era una cuna de posibilidades infinitas, un lugar donde la magia, el tiempo, y las dimensiones podían combinarse y evolucionar sin límites. La verdadera naturaleza del vacío era ser el principio y el fin de todo, sin necesidad de ser controlado ni temido. Ahora que había sido liberado, los habitantes de Astralore tenían la oportunidad de explorar nuevas formas de existencia, más allá de los antiguos ciclos. Al abrirse la puerta,
las energías cósmicas fluían como ríos desbordados, barriendo las viejas distinciones entre luz, sombra y vacío. Los habitantes de Astralore, tanto los humanos como los forasteros, los herederos de la luz y la sombra, y los guardianes del silencio, comenzaron a percibir el mundo con una nueva claridad. La magia dejó de ser algo exclusivo de unos pocos elegidos, y empezó a ser entendida como una herramienta de creación colectiva. Las fronteras entre las dimensiones se disolvieron, y algunos de los seres cósmicos que habitaban otras esferas de existencia comenzaron a interactuar con los habitantes de Astralore. Los viajeros interdimensionales llegaron, trayendo consigo nuevos conocimientos, tecnologías, y formas de pensar que desafiaban las antiguas reglas. La nueva era. En la nueva era que surgió, las ciudades de Astralore, antes distantes y separadas, se conectaron de una manera que no era posible antes. La magia ya no solo fluía de los rituales o los artefactos antiguos, sino de las personas mismas, de su interacción consciente con el vacío. Ya no había un temor al caos ni al fin del mundo, porque todo estaba en constante cambio y evolución, y ese cambio era visto como algo necesario y natural. Tarin, al igual que muchos de los antiguos líderes y sabios, se retiró de la política, pero continuó siendo una figura espiritual que guiaba a los buscadores. Su misión no era enseñar a controlar el vacío, sino a comprenderlo como parte esencial de la vida misma. Los sabios ya no debían ser guardadores de secretos, sino facilitadores de crecimiento y transformación. Algunos se aventuraron a viajar a los confines del vacío, lugares donde la realidad comenzaba a desdibujarse, con la esperanza de descubrir nuevos reinos, mientras otros se quedaron, cultivando una nueva cultura de cooperación y armonía entre las razas, seres y energías. Astralore se convirtió en un punto de encuentro para las dimensiones, un crisol de mundos que se entrelazaban y se influían mutuamente. La paradoja del vacío. Pero a medida que el vacío seguía siendo explorado, comenzaron a surgir nuevas preguntas: si el vacío es el principio y el fin, ¿dónde radica el equilibrio eterno? ¿Puede un universo infinito realmente encontrar un fin si las posibilidades son infinitas? La paradoja de la infinita creación dejó a muchos perplejos. Algunas voces sabias comenzaron a advertir que la apertura total del vacío, aunque liberadora, podría también llevar a una disolución permanente de la identidad y de los ciclos que sustentan la existencia. Mientras tanto, en los rincones más distantes de Astralore, donde la energía del vacío aún no se había asentado, nuevas entidades comenzaron a gestarse. No eran ni seres de luz ni de sombra, ni caminantes ni guardianes, eran formas abstractas, nacidas directamente del vacío. Se les llamó los inicios. Su existencia era un misterio, pues parecían estar formándose desde el mismo tejido de la inexistencia. Nadie sabía con certeza si serían amigos o enemigos, pero su presencia añadía una capa de incertidumbre a la ya inestable paz que se había establecido. El horizonte infinito. A pesar de las dudas y los temores, la humanidad de Astralore continuó avanzando. La convergencia de las fuerzas había dado lugar a una era de esplendor, pero también de fragilidad, ya que nadie podía predecir si el ciclo del vacío continuaría de manera armoniosa o si surgiría una nueva catástrofe. Tarin, al mirar el horizonte desde las altas cumbres del monte Aeldrin, comprendió que lo único constante en el universo era el cambio. Astralore, como todo lo demás, seguiría evolucionando, no como un lugar fijo, sino como una convergencia de posibilidades, siempre abierta a lo que viniera, con la esperanza de que sus habitantes pudieran abrazar lo desconocido sin miedo. El vacío, lejos de ser un fin, era el puente hacia nuevos comienzos. Y en ese vacío de infinitas posibilidades, la verdadera magia residía no en la perfección de un ciclo cerrado, sino en el desafío constante de existir, cambiar y renovarse. Y así, como siempre lo había sido, Astralore siguió girando, expandiéndose y transformándose, mientras su gente entendía que el vacío no era algo que temer, sino una invitación a trascender, a crear el futuro sin restricciones, con el corazón dispuesto a abrazar la incertidumbre que siempre trae el nacimiento de un nuevo ciclo.